Hola amigos, bienvenidos a esta edición de jueves con Nicole Rodríguez. Espero que estés bien, Nicole. ¿Estás bien? ¿Sí? Sí, dentro del escenario actual, sí, bien, bastante bien. Ya, el escenario actual. Eh, Ese, ese escenario que tanto analizamos. Bueno, vamos con los temas. Vamos a partir con un tema que parece lejano porque ocurre en Europa, pero que tiene que ver bastante con Chile, o por lo menos algo tiene que ver, y es el triunfo en unas elecciones locales en Madrid del Partido Popular, que es el nombre que tiene ya la derecha, un partido de derecha. Venció una niña, Aluya, algo así, el apellido, no me acuerdo. Isabel Díaz Ayuso. Ayuso, bueno, una chica con poca carrera política, o sea, una debutante, podríamos decir, pero arrasó. Y lo interesante de este triunfo es que ella venció haciendo exactamente lo contrario, me parece a mí, Nicole, de lo que hace acá la derecha últimamente, que es estarle poniendo ojitos y descubriendo la luz en el territorio oscuro de la izquierda. La niña esta en cuestión de frentón planteó los puntos que son fuertes para la derecha en todos los tiempos, que es básicamente la libertad, que no venga ninguna entidad superior, supuestamente benigna y a cargo de cuidarnos a todos, llamado Estado, a imponernos toda clase de restricciones, impuestos, metidas de mano en los bolsillos, normas, discursos políticamente correctos, lo que se puede decir, lo que se puede escribir, lo que se puede publicar, lo que es correcto para que no te cuelguen de un farol, todos los temas habidos por haber, todo eso es repugnante para cualquier persona con instintos, yo diría, sanos mentales. Y ese es el punto que hizo esta niña, me parece a mí, y fíjate tú que obtuvo eco. Acá la derecha está haciendo exactamente lo contrario. Déjame agregarte algunas cosas que son interesantes. Estas fueron las elecciones de la Comunidad Autonómica de Madrid, que es súper interesante porque es la tercera en población a nivel nacional. Entonces, algunos ya sacan algunas conclusiones con respecto a lo que serían unas elecciones generales. Se impuso la Ayuso, como tú le decías, quien ya era la presidenta de la Comunidad Autonómica de Madrid, pero cuando ella ganó hace 2 años atrás, era una persona bastante más desconocida que otros políticos del Partido Popular, y llamó a elecciones después de 2 años, consiguiendo el mejor resultado para el Partido Popular y a su vez el Partido Socialista, que recuerden que Pedro Sánchez, quien es quien gobierna en España, es socialista, fue el peor resultado de la historia del Partido Socialista. Y 2 cosas interesantes, no solo con respecto al Partido Socialista, que decir con respecto a estas elecciones. Sí son importantes, independientes que hayan ocurrido en España, porque la política española sí tiene incidencia en la política latina. No hemos tratado este tema en este programa. Yo creo que a futuro lo deberíamos tratar, de cómo el régimen de Maduro también se ha visto influenciado y apoyado por el Partido Socialista Español. Al margen de aquello, varios partidos políticos de acá buscan una guía o tienen influencia de los partidos políticos españoles. Y acá viene el segundo tema relevante. Ayuso competía con este famoso Pablo Iglesias, quien es el que lideraba el Podemos. Podemos es esta fracción, este partido político que salió como una alternativa al Partido Socialista Español. Este Pablo Iglesias que ha sido referente para el Frente Amplio Nacional. Entonces, compitió con Ayuso y perdió, y sacó la peor votación que ha tenido Podemos desde que emergió como una fuerza política. Y entonces decir algunas cosas. Lo primero que dijo Pablo Iglesias, decir que abandonaba la política porque ya no era útil. Y yo te quiero comentar a ti y a nuestros auditores cómo abandona la política Pablo Iglesias. Pablo Iglesias fue diputado en la Nación, eurodiputado, y compartía gobierno con Pedro Sánchez hace muy poco, hasta que renunció para competir con Ayuso. Fue ministro de Derechos Sociales que tienen allá. Y después de 6 años de política, algunas prensa, no necesariamente de derecha, pero porque hay una buena prensa de derecha en España, que sigue al Partido Popular y a Vox, hablaba de que abandona la política en 6 años con un patrimonio multiplicado por 6. Y otros medios le decían que su patrimonio se había multiplicado por 12, pasando a ser
el tercer o cuarto ministro de los ministerios de Pedro Sánchez más ricos de España. Entonces, este personaje que es Pablo Iglesias lo podríamos comparar y hacer un paralelo con estos personajes del Frente Amplio como Boric, como Jackson, que vinieron y le voy a poner acá entre comillas por si nos están escuchando y no viendo, a renovar la política y terminan diciendo las mismas frases cliché, haciendo promesas que son muy difíciles de cumplir porque no tienen ningún tipo de relación con la economía de los países y termina abandonando la política siendo prácticamente millonario. Esa es la renovación del Podemos y eso es un poco lo que uno puede ver también de lo que ha ocurrido acá con el Frente Amplio y por eso es interesante porque varios, si ustedes hacen el paralelo, un ejercicio que yo hice ayer, varios proyectos que ha ido presentando el Frente Amplio son los mismos proyectos que ha ido presentando el Podemos en España. El impuesto de los súper ricos, el royalty que ya no se llamó de esa manera y algo que vamos a conversar más adelante, la famosa renta universal, que era una banderita de lucha de Pablo Iglesias que se fue cayendo. Entonces, sí son interesantes las elecciones de Madrid y los resultados que se obtuvieron, además por lo que tú decías. La competencia electoral se dio con unos extremos, con estas polarizaciones entre fascismo que le llamaban al Partido Popular. El Partido Popular a su vez hablaba de que la izquierda se había convertido en comunista, pero al final de cuentas el discurso de Ayuso fue: acá lo que queremos es libertad, protegernos del poder político y bajar los impuestos porque estamos sufriendo una crisis económica tremenda y no podemos ahogar los recursos ni las riquezas, sino que tenemos que atraer las riquezas. Y esa fue la segunda parte de su discurso que fue parte de su victoria. Bueno, este señor no se va a retirar de la política, evidentemente. ¿Te acuerdas cuando Guido Girardi hace años tuvo un accidente y anunció que se retiraba de la política? Mira cómo se retiró. Los políticos en general no se retiran más que cuando se mueren. En el momento en que se retiran de verdad. Tienen metido adentro el virus o no sé qué cosa. Y además 6 veces más rico que antes, poco. Yo creo que quiere más todavía. Aquí no hay ni fascistas ni comunistas. La realidad de las cosas es que cuando la derecha tilda a la izquierda comunista es una caricatura y cuando los comunistas o la izquierda tilda a la derecha fascista es otra caricatura que corresponde a tiempos y a estructuras políticas mundiales y no solo locales completamente distintas. Entonces, aquí lo que tenemos son confusiones completas porque se está derrumbando podríamos decir, el marco de referencia de todos los conceptos y de las iniciativas políticas de 30, 40 o 50 años atrás, que es el Estado-Nación. El Estado-Nación es un tema muy complicado y espero tratarlo un día sábado. Pero para decirlo simple o en forma muy simplista, en un mundo de mercados mundiales, donde la economía efectivamente ya opera como una sola economía, todas las iniciativas de los socialistas, de los comunistas, de los frente amplistas, de toda esta gente, usando tácitamente, sin darse cuenta, ellos probablemente hay referentes, este marco, llevan al fracaso completo. Y es el caso del Partido Socialista en España, es el caso de, incluso sin gobernar, de la izquierda en Chile, que no ha sido capaz de presentar ninguna propuesta seria, salvo clichés, frases vagas, generales, que no significan nada, que no tienen manera de operacionalizarse, a menos que llamemos operacionalización a la demolición, porque demoler es algo concreto. Por ejemplo, lo que va a pasar con el cobre, ¿no? Lo dijo el presidente, me parece, de la Sociedad Nacional de Minería, de una organización que reúne a las empresas mineras, que parece que el país quiere dejar de ser un país minero, que ha sido nuestro principal recurso, porque a alguien se le ocurre ahí que estamos todavía en 1920, que el país se maneja dentro de ciertas fronteras económicas, que podemos controlar las cosas, que podemos controlar las inversiones, y entonces es cuestión de meterle la mano al bolsillo a los ricos, a las mineras, sin darse cuenta que hoy en día las platas, los flujos, tocas un botón y en un segundo está en otro lado, cosa que antes no sucedía. En un mercado mundial las inversiones se van en un segundo, y las decisiones dentro del marco del Estado ya son totalmente irrelevantes, son completamente irrelevantes. Entonces, no tienen proyecto, no son comunistas, no son nada, son populistas, creo que esa es la palabra que más se acerca. Lo era el Podemos, que nunca pudo hacer nada realmente distinto
y efectivo en la política española, y ahí los tenemos dándose vuelta, enriqueciéndose, eso es algo concreto, se enriquecen. Yo no sé si se han enriquecido los Boris y los Jackson acá, pero entiendo que no deben estar tan mal. Entiendo que Jackson se va a ir a sacar algún postítulo en, no sé, en comunicación con los extraterrestres, a Inglaterra, no se pegan unos años sabáticos bien pagados, tienen buenos contactos, se arreglan la vida. No sé si se hacen ricos, pero se arreglan la vida. Y en eso termina todo. Y las promesas se derrumban porque son inaplicables, corresponden a tiempos que ya no existen, corresponden a fórmulas que ni siquiera en sus tiempos funcionaron. Y por lo tanto ni siquiera son comunistas, en realidad. Claro, pero ni siquiera. En este ambiente que intentaron realizar en las elecciones de la Comunidad de Madrid, de polarizar, lo que varios analistas españoles decían, bueno, acá lo que se derrotó también fue el discurso confrontacional, uno, y dos, el discurso arrogante del partido Podemos y del Partido Socialista, ya que Ayuso obtuvo más votación, Ayuso y el Partido Popular obtuvieron más votación que los tres partidos de izquierda que se presentaban entre el Partido Socialista, Podemos y Más Madrid. Entonces, decían acá, la derrota tiene que ver también con ese populismo que tú mencionabas, del vacío, de tirar estos proyectos, estas frases. Y por otro lado, hablaban de cierto despertar, no me gusta mucho esa palabra, pero de cierta, a lo mejor, conciencia que han adquirido un grupo de españoles que ya pasaron por el periodo de las promesas de Podemos, del Partido Socialista, de poder asegurar derechos sociales, y han ido descubriendo que esta inflación de estos derechos sociales no es más que una estafa piramidal, la llamaban algunos, que al final alguien lo tiene que pagar y al final termina siendo solo una gran deuda. Entonces, esos dos elementos fueron también los que se fueron analizando con respecto a la derrota de Podemos, que a veces ha acaparado más titulares que el triunfo del Partido Popular. Pero ambos puntos son los relevantes en esta elección. Ahora la pregunta que se hará mucho es si esto tiene alguna relevancia en Chile, si vamos a observar un fenómeno parecido. No, la verdad es que es muy difícil hacer pronóstico de esa clase. No sabemos realmente en qué está el público en general, esa ciudadanía que siempre están mencionando en la izquierda y en la derecha también, todo el mundo. No sabemos qué pasa por la mente de esos ciudadanos que no se hacen notar, porque no van a marchar, no van a pintar muros, no van a vociferar, no desfilan por los medios de comunicación, están en sus casas, están trabajando, están tratando de salir adelante, o lo que sea. Esa gente, la mayoría es silenciosa, no sabemos en qué postura está, cómo evalúan, por ejemplo, el Frente Amplio. Yo creo que el Frente Amplio me da la impresión de estar muy mal evaluado en este momento, salvo entre ellos mismos y los jovencitos un poquito despistados que los siguen. El Partido Comunista, bueno, tenemos encuestas, está en los últimos lugares siempre. Los socialistas están muy, pero muy recontra desprestigiados, han tenido problemas incluso con el tema de la industria del narcotráfico, cosa que, entre paréntesis, duró una semana en los medios de comunicación y se tiró debajo de la alfombra. Probablemente hay otros partidos que están también conectados con el narcotráfico. Entonces, bueno, ¿para qué hablamos los radicales o del PPD? El PPD ha estado desprestigiado desde el primer día que existe, literalmente por la conducción del señor Girardi, que es otro personaje súper desprestigiado. Entonces, hacen mucho ruido, están en todas partes, están en el Congreso porque en un momento de locura el país eligió a mucha de esta gente, pero eso fue en otras circunstancias políticas, en otro país, yo diría en otro país los eligieron. Entonces, esa mayoría que tienen y que les da esta sensación de poder y que lo han manejado, pero de forma abusiva, es una reliquia del pasado. Es una reliquia del pasado y yo no sé si esa reliquia va a ser reeditada, reevaluada, resucitada y mantenida en las próximas eventos electorales. Yo tengo la sensación que se van a llevar una sorpresa bastante grande las izquierdas, ya con la próxima votación para las constitucionales y los gobernadores y todo eso, y se la van a llevar más grande para las presidenciales, creo yo. Por supuesto, uno puede estar totalmente equivocado, ¿no? No sé. Las encuestas son las que dan ciertas luces, no son una verdad absoluta. Yo creo que la CEP, cuando dieron los resultados la semana pasada, fueron bastante claros en decir que era primera vez que se hacía por teléfono,
en hacer una evaluación de la muestra que hicieron, de cuánta gente contestó y no contestó, y aún así se toma como un mapa absoluto, de una verdad absoluta, teniendo márgenes de error, etc. Hacer una encuesta cara a cara no es lo mismo que hacer una encuesta por teléfono, pero hay ciertas situaciones que se van repitiendo en algunas encuestas, que son algunos personajes. Tú preguntabas por Boric, por ejemplo. Boric es un personaje que en la encuesta CEP tenía arriba del 40% de rechazo, por ejemplo. Y en general el Frente Amplio, cuando lo hemos comentado, que obtuvo el 10% de elección parlamentaria, empujado también por Beatriz Sánchez, era esta fuerza nueva, esta fuerza renovadora, esta fuerza que uno no sabía muy bien qué es lo que te prometía, pero que daba esa sensación de que luchaba contra esta élite política que se formó desde el 90 en la concertación con también los partidos tradicionales de la derecha, que iba a luchar contra la corrupción, contra todas estas injusticias que uno puede tener ciertas nociones que ocurren en el sistema. El problema es que no tenían un proyecto concreto, el problema es que su paradero político es bastante de extrema izquierda, más similar a un partido comunista que un socialdemócrata. Entonces se han ido perfilando ya en la cancha y me parece que el resultado electoral que van a tener, siendo también que el Frente Amplio ha ido desapareciendo porque se han ido partidos políticos y se ha ido desintegrando. Entonces, considerando esa realidad, uno tendría que proyectar que va a tener un peor resultado electoral. Puntualmente estoy hablando del Frente Amplio, ¿eh? Tendría un peor resultado electoral, además que no tiene la figura presidencial o de candidata presidencial que tiene ese minuto, que arrastró casi un 20% de opciones, que estuvo a muy poco de ganar la Guillén. Entonces, sí se puede proyectar que el Frente Amplio no debería tener mejor resultado electoral que lo que obtuvo en las elecciones pasadas, en una mirada simple, ¿sí? Y yo creo que así va a ser, y los otros partidos tampoco tienen mucha... No veo por qué habría el Partido Socialista que subir su votación. O sea, no veo en la izquierda ninguna persona, ni grupo, ni coalición, de estas que inventan todos los días, siempre con el adjetivo progresista, que puede ofrecer algo concreto. Y la razón de esto es que no tienen nada, no hay nada en la realidad en que está metido el país y el mundo que permita efectivamente planear o presentar una agenda que tenga sentido. No la hay. O sea, todo es confusión, todo es rechazo, todo es indicar con el dedo las fallas de lo que existe, cosa que lo puede hacer hasta un atrasado mental. Pero cuando se trata de decir, bueno, ¿cuál es la manera de organizar la economía, la política, la cultura, las relaciones con otros países o las relaciones con el mercado mundial o todo esto de forma tal que la población esté más beneficiada en la próxima pasada? ¿Cuál es la fórmula? No las hay, nadie las tiene. El socialismo con la nacionalización, que lo han vuelto a rescatar ese cadáver lo han tratado de revivir, porque a falta de otra cosa, a falta de otras ideas, entonces recurren a la nacionalización, que es un esquema que nunca funcionó ni siquiera antes, ni siquiera cuando el mundo era muy distinto. No tienen nada concreto, no tienen ni una concepción de lo que está pasando, no tienen claro nada, y por lo tanto, ¿qué podrían articular de verdad más allá de acumular un catálogo de frases y clichés o indicar con el dedo a los viejos sinvergüenzas que hicieron transacciones, como si la política no fuera otra cosa que un montón de transacciones, y como si la política en cualquier sistema no tiene, por supuesto, siempre un grado de corrupción en todos los asuntos humanos, incluyendo organizaciones no políticas? Entonces, hicieron el papel del niñito que tiene una pataleta, el adolescente que anda enfurruñado con el mundo, mostrando los males obvios que los ve todo el mundo, que ellos creen que ellos nomás los descubrieron. Pero llega el momento en los que uno le dice, ok, ¿cuál es la alternativa? No la tienen. Yo no sé quién la puede tener. Yo creo que no hay una alternativa a lo que está ocurriendo en el mundo. O quizás algunos creerán que la alternativa es el modelo chino. Puede ser, es un modelo específico, bueno o malo, pero es un modelo concreto. O sea, una sociedad totalitaria controlada de arriba a abajo. Puede ser. Pero no lo pueden decir porque es políticamente poco presentable decir queremos una sociedad controlada de arriba a abajo. Así es que en medio de esta confusión ideológica, esta falta de idea, el Frente Amplio se quedó en el puro apronte, en la pura presentación en la vitrina, y no ofrecieron ni podían ofrecer nada. Así hubieran tenido en su fila
al mejor sociólogo o cientista político de Chile. No habrían podido porque estas cosas no se pueden inventar, Nicole. Tú no puedes inventar simplemente una respuesta a los problemas que son mundiales simplemente porque viene una elección. Pues eso es ridículo. Tú puedes inventar simplemente un programa hecho de frases como hicieron en el Frente Amplio. ¿Tú te acuerdas la lista de lavandería que tenía el Frente Amplio? Que el tren expreso no sé dónde, que el tren rápido acá, puras cosas sueltas así, aisladas, que no tienen nada que ver con la estructura económica y política, sino que son simplemente una lista de lavandería. Y siguen en lo mismo. A propósito de confusión, miremos un poquito el escenario actual y quiero acá recoger algunas palabras que veo de las personas en la calle. Yo busco un poco en redes sociales, no tanto, pero generalmente escucho de la confusión que tienen con esta agenda de los mínimos comunes y el enredo que empieza a aparecer en los medios, que habló tal o habló cual. Y déjame plantearte algunas cositas de la famosa agenda de los mínimos comunes. Tú ya lo dijiste en un programa, acuerdos no se puede hablar, porque es una palabra prohibida, una palabra que ya está manchada, pareciera pecado mortal. En esta famosa agenda de los mínimos comunes que presentó el gobierno y que fue una salida a la crisis política, acuérdense, hagamos memoria, de hace 2 semanas atrás, cuando volvió a levantarse la violencia. Esto fue una respuesta a aquello, producto del tercer retiro, Tribunal Constitucional y todo ese escenario. Primero decir que cuando plantean que esta se llama la agenda de los mínimos comunes, a mí me parece que en una democracia los mínimos comunes ya están planteados. Los mínimos comunes tienen que ver con el respeto a las normas, respetar las instituciones, respeto a las leyes que sustentan a cada institución y a cada poder del Estado. Esos son los mínimos comunes, porque lugares para debatir hay. Será el Congreso, será una invitación de la moneda para debatir con las distintas fuerzas políticas, pero el mínimo común son las reglas que impone la democracia. Por eso a mí no me gusta mucho el nombre de esta agenda de los mínimos comunes. Y hablar de que aquí es una agenda de reformas políticas. Entonces, es muy difícil que logren ponerse de acuerdo cuando estamos en medio de las más importantes campañas, ya sea electorales municipales, constituyentes, incluso gobernadores, presidenciales, parlamentarios. Y así es como empieza este enredo, porque acá se trata también de ponerle la bandera a la agenda de los mínimos comunes, y eso es lo que quiero ir planteando para que se den cuenta que todo esto hay que leerlo en clave electoral. El gobierno habla de ampliación del IFE, la oposición habla de renta universal y por ahí salió otra palabra que tiene que ver con la renta mínima garantizada. Los tres conceptos son conceptos ideológicos distintos, para que se hagan una idea. No es solamente un tema de semántica, independiente que en la práctica puede terminar siendo lo mismo. Partieron con la reforma tributaria, después dijeron que era mucho, así que exenciones tributarias y la ayuda a las pymes. Bueno, y todo esto se planteó en qué escenario. Primero, con una presidenta del Senado que reaccionó ante una encuesta CEP, que si bien no es una verdad absoluta, pero a los políticos les hace reaccionar, donde el Parlamento obtenía un 7% de aprobación y los partidos políticos un 2% y salía encumbrada Pamela Giles. Entonces, para mí, la reacción que han tenido, en parte de mostrarse un poco más estatistas, negociadores, etcétera, es para ponerle un muro de contención a esta popularidad que empezó a adquirir Pamela Giles, no haciendo política, haciendo un reality, haciendo un show. Pero a la vez plantearles lo siguiente: el hecho de que Yarna Proboste haya aparecido también dentro de los primeros lugares de consideraciones positivas en la SEP, le puede jugar en contra al gobierno, dado que, como ustedes ven, se levanta un proyecto paralelo de la Cámara de Diputados, porque no solamente acá son competencias electorales presidenciales, sino que el Senado siempre ha competido con la Cámara de Diputados. Entonces se levanta un proyecto paralelo de esta famosa renta universal que lo levanta Walker, Vallejo, Jackson y otros diputados de la Cámara para competirle al Senado. Se levanta un proyecto propio también, Rincón, diciendo que ella ya había propuesto la renta universal. Y además Chile Vamos dice que ellos van a hacer una propuesta paralela. Entonces, acá son todos compitiendo con todos. Y el mismo hecho que hizo levantar a Proboste como una figura que a lo mejor podía unificar a la oposición y poder firmar algo con el gobierno, o por lo menos hacer las paces, le puede jugar en contra. Le puede jugar en contra porque acá todos quieren ser ganadores en la primaria presidencial. Entonces,
Me parece que el escenario ahí está muy movido y también me parece que el gobierno a través de Yana Proboste no tiene asegurado que puedan firmar esta agenda de mínimos comunes. En otro escenario no electoral, yo podría plantear que sí, porque finalmente igual hay que discutirlo en el Congreso. Bueno, Boric se bajó a propósito del Frente Amplio, ya no va a estar en esta agenda de mínimos comunes porque se sumó a la idea de la cocina política y entonces nuevamente decían algunos analistas, ¿acaso los partidos de la exconcertación aislando a la extrema izquierda que no quiere negociar, no quiere hablar, no dialoga, no hace política, que es el Partido Comunista y lo que queda de los representantes del Frente Amplio? Correcto. Bueno, voy al primer bloque comercial, amigos, que les recuerdo a ustedes que en medio de las tormentas de la vida es bueno tener algunas rocas sólidas donde preservar un puerto seguro, y en términos financieros yo creo que no hay nada más seguro para que usted una parte de sus recursos la mantenga ahí como a resguardo de todo, que entrar a compreoro.cl y adquirir estas cosas. Aquí tienen un lingote de oro, aquí tienen un lingote de plata, metales preciosos que valen siempre y son apreciados en cualquier parte del mundo. Usted los tiene además en sus manos, literalmente los controla físicamente, no están en ningún computador, en ningún servidor, y por lo tanto tener una parte de su plata en plata y oro es una buena idea, creo yo. O sea, es un hecho que es así. Así es que, ¿cómo se consigue esto? Entrando a compreoro.cl, pues, estimados amigos, cómprense su póliza de seguro ahí, financiera. Es un buen consejo, ¿no creen? Y otra forma también de usar sus recursos, porque no todo hay que meterlo en una sola canasta, es invertir en Estados Unidos, un país donde pase lo que pase, ese país tiene tantos potenciales, tanto talento, tanta gente emprendedora, tanta disciplina, tanta gente que quiere ganar plata, que inventa empresas, que la economía va a crecer este año bastante, más del 7%, dicen algunos. Así es que, ¿cómo invertir en Estados Unidos? En inviertanusa.cl, una empresa chilena norteamericana que le entrega todo. Le ofrece 3.500 franquicias para que usted elija, le ofrece cientos de propiedades inmobiliarias en Estados Unidos, le saca cuenta corriente en un banco norteamericano, le consigue financiamiento hipotecario, lo ayuda a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos, lo asesora personalmente en todas las inversiones que usted esté pensando, y llegado el caso incluso le consigue una visa de residencia en Estados Unidos en su calidad de inversionista. Imagínense, yo creo que es una buena opción. Y volvemos con Nicolás más bien, no Nicolás es otra persona. Nicole, perdona. Nicolás, el técnico. Sí, el técnico. A propósito de lo que te planteaba y este escenario, solo hacer un comentario liviano. Mirando cómo se pelean la foto o la firma de quién aglutina a la oposición, principalmente a la oposición porque están más divididos que Chile Vamos. Chile Vamos se subió al final diciendo que van a ayudar a proponer algo paralelo o a mejorar el proyecto del gobierno. ¿Qué infantil es la política? Desde el punto de vista de que creen que se puede levantar un liderazgo porque sale Rincón adelante de Proboste y no Proboste adelante de Rincón, o porque después de hacer todo este planteamiento de renta básica universal o de ingreso mínimo garantizado, se pelean por poner la autoría del proyecto o quién da más. Me parece una manera muy infantil de ver la política, así como una manera muy mezquina de las explicaciones que tuvo que dar Proboste por haberse sentado a negociar con el presidente Piñera, en su calidad de presidenta del Senado, por lo demás, teniendo que dar explicaciones diciendo que esto no era un salvataje para Piñera. Oye, si acá Piñera no es el punto, Piñera va a dejar el gobierno, va a entregar a quien gane las próximas elecciones y se irá para su casa y disfrutará de sus recursos o viajará por el mundo. Acá tiene que ver con el país. Entonces, ¿cómo es posible? Dos cosas. Uno, que se peleen como niños chicos, quien aparece así como para que lo vea el profesor adelante y le ponga buena nota, para poder ganar un punto en una elección, un voto, que me parece que no creo que vaya por allá, el poder aglutinar gente o ganar votaciones. Y dos, ¿cómo es posible que el argumento de Proboste para sentarse a negociar con el gobierno sea que no es un salvataje a Piñera si nadie quiere salvar a Sebastián Piñera? Acá es un problema de salvar el país, salvar sus instituciones, salvar a la gente de vivir en paz y no en violencia. Es una mirada muy miope, es una mirada muy
me parece también egoísta del mundo político, que refleja en gloria y majestad cómo funciona en ellos en su propio mundo. Bueno, lo que tú llamas la manera infantil de ver las cosas, la política es la manera simplemente de la política de verlas y siempre ha sido igual. La inmensa mayoría de los políticos, casi todos son gente muy mediocre y muy ambiciosa. No ven lo que tú estás diciendo, el bien del país, sino que están siempre pensando, dándose codazo y viendo cómo van ellos en la parada. Y te digo, cuando uno lee historia, ve el mismo fenómeno en todas partes y en todas las épocas. Esto no lo inventamos acá en Chile, no es un tema de los políticos chilenos. Es la ambición y la mediocridad unidas que jamás serán vencidas, digámoslo así. El político que tiene una mirada así, como dicen, de estadista, no le va bien. Incluso mira lo que le pasó a Ricardo Lago, que no vamos a decir que era Abraham Lincoln, un poco menos, pero tenía una mirada de más largo alcance que los políticos chantas que tenemos. Y mira cómo le ha ido, cómo lo apuñalaron por la espalda, cómo lo han tratado, cómo lo marginaron. Y podríamos seguir mencionando otros políticos que en la historia de Chile o en la historia mundial que han sobresalido por esa mirada mayor, y sus propios colegas, incluso sus propios camaradas de fila, los han crucificado. Porque la mediocridad es la tónica en todo orden de cosas y en la política también. Pero en la política es peor porque el mediocre común y corriente no le hace mal a nadie nomás. Pues es simplemente un gallo que Mahoma, para todo. Pero en política tienen poder y afectan el curso de la vida de una nación. Entonces ahí lo ves tú, como dices, en vez de pensar en el país, están pensando en dar explicaciones de que nos están tratando de salvar a Piñera y otros se están acomodando de otra manera, y hay como 20 distintos programas o proyectos paralelos para que el mío sea el que agarra a los titulares, no el del gobierno, porque el gobierno... Entonces, es así como funciona. Yo te diría, no se trata aquí de pensar que estamos ante una política especialmente mala. La política siempre ha sido más o menos así, y cuando ha sido un poquito mejor es porque accidentalmente ha habido en las filas de los partidos, del gobierno, un porcentaje un poquito mayor de gente, un poquito más habilosa, con ánimo un poquito más grande, más magnánimo, un poquito. Entonces eso cambia un poco las cosas, y en otras condiciones además políticas, con menos conflicto, es más posible que reine un poquito más de sentido común y de sensatez. Pero en tiempos como estos, de lucha desenfrenada y de demolición de las instituciones y de confusión ideológica y mental, tú comprenderás que lo único que queda claro, lo único que queda en pie es la ambición desatada y la miopía. Y ahí andan todos dándose empujones y cuchillazos. Esto es como una estampida cuando hay un temblor, ¿no? La gente no sale ordenadamente pensando que es lo más adecuado, salgamos en orden y todos nos salvamos. No, es una pelotera, la gente corre encima de alguna gente, mueren pisoteados, otros se caen, queda la crema. Más o menos. Tenemos una estampida política en este momento. Es así, y esa es la imagen que uno ve, pero también es la imagen que uno ve comparable como estas polillas que se van hacia la luz con respecto a cuando sale un proyecto. Recién hablamos del Partido Popular y la victoria que obtuvo en las elecciones en Madrid con respecto a un discurso distinto. Mira, lo de la renta básica universal, que se sigue discutiendo hoy mientras hacemos el programa, y da lo mismo si le van a poner renta básica para uno, da lo mismo si le ponen renta básica universal, ingreso mínimo garantizado, pero estuve leyendo y tú sabes que en ningún país del mundo, y espero que nosotros no seamos lo primero porque los experimentos sí se han hecho, ha sido aplicado de manera general una renta básica universal. En ningún país. Todos los ejemplos que usted escuche de Finlandia, España, Canadá, incluso Alaska, que lo voy a nombrar más adelante porque es distinto, han hecho una especie de experimento con un grupo puntual de la población. Y en algunos casos ha tenido mejores resultados que otros, pero en distintas facetas de la vida. Por ejemplo, en Finlandia llegaron a la conclusión, no terminaron en todo caso en el periodo que habían propuesto para el experimento. Llegaron a la conclusión que las personas que recibían ese ingreso tenían menos estrés o tenían una mejor calidad mental, pero que no afectaba realmente, no les subía mucho el nivel de vida. Bueno, ahí hay una serie de conclusiones que no tengo el tiempo para poder explicarlo, pero en todos esos países que les pueden nombrar con respecto al ingreso básico universal,
así como se plantea, universal, a todo mérito, solo por el hecho de vivir y ser una persona que nació en un territorio, no se ha aplicado en ningún país del mundo. Y la pregunta que surgió en todos los países que lo han tratado de experimentar o de probar es, ok, ¿cómo se financia esto? No y se en puede. todos los países con ingreso per cápita el doble o triple que nosotros, dijeron no se puede financiar. Y lo que se planteó en Finlandia, y algo que yo acá tampoco escucho, es, ok, ¿qué pasaría si lo damos? Pero cortamos otro subsidio, cortamos otros beneficios. Esa es la discusión que se da. Y acá el problema es que todos se suman a esta renta básica universal porque la lleva, mañana la va a llevar otro concepto, y tú no ves contraposiciones políticas. Se suma a la izquierda, se suma a la extrema izquierda, se suma a la derecha y la centro derecha también. Nadie plantea otros puntos, y ese es el problema también que van a tener para las elecciones los ciudadanos, porque no saben cuál es la diferencia entre postura y postura. Y por último, No. solo decir que uno de los grandes problemas que detectaron en España y en Finlandia y en Canadá con respecto a la renta básica universal, que también nadie lo plantea acá, es que provocarían un aumento de la inmigración a aquellos países, porque en la base teológica o intelectual de la renta básica es sin discriminación. Por lo tanto, planteaban que era tremendamente peligroso con esto de tener las fronteras abiertas y de la constante inmigración que ha ido aumentando en el mundo, de poder plantear una renta básica universal, porque por supuesto que provocaría un aumento de inmigrantes de esos países. Bueno, todos esos temas me gustaría que se empezaran a plantear y que uno no los ve por ninguna parte. No, porque son desagradables. Pues. Es desagradable decirle a la gente que una cosa rica y agradable no se puede financiar, que es inviable. La política, en la lucha por el poder, lo que se hacen son ofertas, se miente descaradamente. A veces ni siquiera saben que están mintiendo porque son tan estúpidos muchas veces que no han hecho todo estos análisis. Yo estuve viendo una cifra ahora que me mandaron. ¿Qué pasa? Fíjate que todo el presupuesto entero de Chile no sería suficiente para esa renta universal. Pero anda a decirle tú eso al votante común y corriente que no sabe sumar 2 más 2. Te van a decir que eres un aguafiesta, te van a decir que eres un fascista, te van a decir que eres un reaccionario, que no amas a la gente. Hay que decir cosas hermosas, hay que prometerles el cielo. Vamos a irnos todos al cielo pasado mañana. Y estos sinvergüenzas mentales se aprovechan de eso, y además tampoco, aunque quisieran, podrían entender las mecánicas. Capaz que la renta universal sea posible en 100 años más, cuando ya no haya economía propiamente tal, sino que hayan millones de robots produciendo en cantidades infinitas y todos vamos a estar echados para atrás sin hacer nada, y vamos a convertirnos en párvulos, en niños, en un bebé que le meten un biberón en el hocico. O sea, va a haber una decadencia intelectual y cultural, pero increíble. Pero vamos a estar todos amamantados, como en esa película de ciencia ficción que todo era falso, que los tipos estaban soñando todas cosas, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llamaba? Que hubo como 2 o 3. ¿El sustituto? ¿Ah? ¿Los sustitutos? No. Bueno, no importa. Puede ser, pero por el momento la economía todavía, a pesar de todas las riquezas, funciona en la escasez, funciona con gente que tiene que trabajar, por lo tanto funciona con motivos para trabajar. Quiero hacerme más rico o quiero tener equivalente a lo que yo produje, y no que todo vaya a un fondo común que vaya a aprovechar a unos hueones frescos que están echados de espalda. Es inviable, pero tú no lo puedes decir, ¿no? Porque no da votos. No da, si tú dices todo esto y decís, miren, ¿saben qué más? La renta universal quizás sea un tema para los bisnietos de ustedes tienen que sacarse la cresta trabajando como todo el mundo, punto. No te votan por ti. Y ahora voy a otro bloque. Súper cortito, tú tienes razón, Fernando, porque yo no lo nombré, pero se discute lo de la... Por supuesto que tienes razón. Se discute lo de la renta básica universal hace muchísimo tiempo atrás, mucho más de lo que la gente cree, incluso siglos pasados, pero la base intelectual es la automatización del trabajo. Es lo que tú planteabas. Esa es la base intelectual de plantear la renta básica universal. Eso va a ser el comunismo, en cierto sentido. Lo decía Marx, cuando la producción ya es inmensa, cuando ya no hay un problema de escasez, que es el tema central de la economía de todos los tiempos, ahí vamos a vivir en el comunismo, como lo llamamos. O sea, no vamos a hacer nada. Vamos a tocar un botón y va a aparecer un robot a servirnos el pisco sour. No vamos a tener nos van a limpiar el popó, otra máquina especial. No vamos a hacer nada. Pero mientras tanto hay que trabajar, fíjense. Y ahora voy a mi segundo bloque y lo empiezo con SMF Limpiapisos. Es una empresa que tiene líquidos especiales para limpiar y dejar bonito
todo tipo de piso, no es lo mismo un piso que otro para dejarlo bien, no metan las patas. SMF, estimados amigos, Notario Express, que algunas personas ya me han hecho caso, incluyendo a quien tengo acá en la pantalla. Notario Express, amigos, su trámite notarial dura un 1% de lo que duraría normalmente. En vez de ir a meterse a la notaría por hora, y ahora es más todavía, métase a su computador, a notarioexpress.cl, hace el papeleo ahí, y luego se va a la notaría a firmar, 5 o 10 minutos está listo. Notarioexpress.cl. ¿Y cuántas veces le voy a decir que los cursos más potentes en cualquier cosa son online? Y esto especialmente para los cursos de idiomas. Pues los cursos de idioma tienen una mecánica que hace el aprendizaje más accesible para todo el mundo. Aprender idiomas es más fácil que aprender altas matemáticas o aprender, qué sé yo, no sé, pues física nuclear o historia incluso. Entrenainglés.cl, amigos, entren ahí, contraten un curso online, se van a acordar de mí, van a aprender finalmente inglés de verdad. Nicole, sí, tiene usted la palabra. Te quiero un tema cortito, pero para mencionarlo y poder comentarlo también acá. Dos obsesiones que encuentro que tiene la prensa chilena y que al final van creando escenarios que sí producen efecto. Voy a partir con el tema de la fecha de las elecciones y la postergación de la fecha de las elecciones, que a mí me parece incluso insólito que la sigan preguntando y repreguntando cada vez que el Ministerio de Salud da una conferencia con respecto a los números COVID. Primero, decir que se han hecho en todos los países del mundo que les tocaba elecciones, han hecho sus elecciones. Estados Unidos el año pasado eligió presidente, Ecuador acaba de elegir presidente, Perú y otros países. Madrid acaba de elegir a su nueva presidenta, para no nombrar más. En el fondo, lo que quiero decir es que el mundo sigue funcionando y las elecciones hay que hacerlas, independiente a las cifras COVID. Eso por un lado. Y dos, decir que sí, para salir de la gran crisis política, una crisis política que por lo menos generaciones como la mía no habíamos vivido nunca, para salir de la gran crisis política, el camino trazado, señalado en la elección de los constituyentes, entonces me parece que es un deber no seguir postergando ni seguir presionando para postergar la fecha de las elecciones del 15 y 16 de mayo, ya que... ¿Qué está presionando? Ahora vengo, pues se supone que lo que se trazó para esas elecciones va a ser parte de la salida de la crisis. Entonces, no es posible, por ejemplo, hoy día se le vuelve a preguntar al ministro de Salud y dice que la fecha no se va a mover porque las cifras dicen que se puede hacer, y el Colmet, para un poco, el colegio médico dice que es bastante delicada las cifras, no es seguro, y empieza a hacer toda una siembra de dudas que recoge la prensa y que siguen insistiendo lo mismo. No, acá hay que presionar y acá hay que avanzar, hacer las elecciones, porque es la única manera que decante el escenario que se levantó en octubre del año 2019. Y el COVID no es una excusa y no es un argumento para seguir postergando esta fecha. No le haría bien al país, eso sí que no le haría bien. Parte de la crisis de la semana antepasada no hubiera ocurrido si hubiéramos ya realizado las elecciones, porque les quiero decir, el lunes 17 de mayo decanta el escenario, se van a posicionar las piezas prepresidenciales. Entonces, el camino, no hay que crear escenario ni hay que seguir sembrando dudas. El camino es hacer las elecciones. Punto final. Pero esta obsesión, Fernando, tú me preguntabas quién. Bueno, si cada vez le van a seguir preguntando, van creando escenario. Hay gente que quiere postergarlas porque tienen la sensación que no les va a ir bien, ¿no? En la izquierda, yo, por lo que me he informado, por lo que me dicen algunos de mis espías que tengo en todas partes, incluyendo el Partido Comunista, tengo informantes ahí para que sepan, están un poquito asustados, están preocupados porque ven que no van a sacar las votaciones que esperaban, que finalmente esta ciudadanía a la cual tanto ya convocan, que tanto usan de referente, la ciudadanía quiere esto, la ciudadanía quiere lo demás. Entonces te has fijado que toda esta gente se arroga la representación de la ciudadanía. Los ciudadanos quieren esto, los ciudadanos. Bueno, los ciudadanos no los quieren a ellos, y yo creo que en la votación se va a manifestar, va a suceder, y lo ven venir y creen que postergando se pueden dar otras situaciones. Por último, no perder ahora, veamos qué pasa más adelante, a lo mejor pasa algo bueno, quizás las movilizaciones, saquemos otra vez a las primeras líneas a dejar la crema, o no, discuten eso, entre otras cosas.
Eh, Porque no es casual que el colegio médico presidido por esta señora que es comunista y otros organismos y personas que son comunistas o cercanos al Partido Comunista estén, porque son ellos los que están sobre todo presionando con la postergación, ¿no? ¿No es así? Son los que siembran las dudas y dicen que todavía no Ya. hay que cantar Bueno, victoria. No lo dicen exacto porque... vamos a las urnas, a lo mejor les va bien, pues sean más optimistas, estimados amigos de izquierda. Veamos qué pasa, pues. Veamos qué pasa. Y efectivamente no podemos seguir con esto hasta el día del juicio final. Ya esto se ha convertido en una ridícula. Toda esta cuestión del COVID, yo sé, es una enfermedad, hay muerto gente, pero ya se ha llevado esto a un extremo que ya empieza a parecer una farsa realmente. Mira, estas cuarentenas masivas donde entran justos y pecadores, donde es lo mismo un local donde se junta mucha gente a un local donde no se junta casi nadie, y sin embargo por igual tienen que cerrar y quiebran negocios. Eso es insostenible, es insostenible. Es insostenible. Es poco focalizado, es poco equilibrado. Es poco inteligente, la verdad. Es poco inteligente. Ya han salido varias cifras de los daños que producen las cuarentenas sin tener evidencia, realmente una evidencia científica o por lo menos algún análisis de cuánto realmente ayudan las cuarentenas. Y al final esto tiene que ver si el remedio es peor que la enfermedad. Por todo lo que he leído, creo que el remedio acá es peor que la enfermedad. Probablemente, en todo caso, y por último, dejemos esa discusión de qué es lo que era mejor a los tratadistas del futuro. Por el momento tenemos que vivir, ¿no? Tenemos que votar, tenemos que producir, tenemos que comprar pan, tenemos que ir a la pega, tenemos que hacer cosas. No podemos seguir encerrados esperando el día que a los señores políticos les parece bien, que les iría mejor. No, que se vayan a freír espárragos. Exacto, y ahí viene mi segunda obsesión de la prensa, cortito. ¿Cómo es posible también que cada vez que sale una comuna o una región de cuarentena, el ministro de Salud tenga que explicar y dar cifras de por qué está sacando una comuna en cuarentena, y a la vez, cuando vuelven a poner en confinamiento alguna zona, no le piden explicaciones? Si esto es el mundo al revés. Bueno, la evidencia que hay que pedir tiene que ver cuando confinan a la población, no cuando la sueltan. Entonces, bueno, acá se da vuelta una serie de valores que me parecen entre insólito, curioso y peligroso. Bueno, tú sabes cuál es el talante que predomina en tu gremio. Ya lo sabes, o sea, ¿para qué vamos a entrar en eso otra vez? Son ayudistas de la izquierda, la inmensa mayoría. Esa es la realidad. Y son muchos de ellos bastante tontos, además. He visto algunos comentarios que han hecho sobre distintas cuestiones que me parecen, francamente, de personas con grave déficit atencional. ¿No es cierto? Bueno, déjenme contarles, amigos, si usted tiene una casa o un departamento o un terreno que quiere vender y ahí está marcando el paso quizás de cuándo, bueno, salga de eso de una vez por todas, pasándole la pega a Hey. Hey vende. Amigos, amigas, si no vendiera yo no estaría haciéndole publicidad, porque me estaría disparando en el pie, me estaría desacreditando. El hombre vende, vende y vende. Pónganse en manos de Hey. O yo bien, Hey vende. Y Controller no vende, sino que le mejora cómo funciona su empresa. La parte de gestión, la parte de contabilidad, las auditorías, todo lo que es el papeleo, la cosa administrativa de oficina, donde hay millones de problemas todo el tiempo y las empresas normalmente tienen los problemas ahí. En la línea de producción las cosas están más a la vista. Ahí es donde se esconden los problemas. Póngase en manos de Controller, que es una empresa creada por contadores y auditores que estaban haciendo esta pega por 20 años en grandes empresas norteamericanas y saben esto de examinar los flujos de gestión, como se llaman, con los mejores software y con toda la experiencia que tienen, para inmediatamente detectar, mire, este es su problema, esto es una acción que está haciéndola mal, aquí hay una cuestión duplicada, aquí hay una función de más. Le van a dejar su empresa funcionando al 100% como debe ser para que le vaya bien en el próximo periodo o ciclo económico que ya va a comenzar a iniciarse más tardar agosto, septiembre, como he estado prediciendo, y creo que no me voy a equivocar. Y si me equivoco, me tiro por la ventana, que estoy en un primer piso, no hay problema. Y si tienen problemas ahora legales, civiles, ya saben a quién recurrir. Salinas y Ojeda, estimados amigos, son el bufete de abogados especialistas en ese tipo de cosas. Así es que, para que no se ponga en manos del primer abogado que alguien le sugirió, salinasyojeda.cl. Doña Nicole.
Sí, oye, quiero continuar un tema que tú ya conversaste en el programa anterior que tiene que ver con las vacunas y la producción de las vacunas en Chile. Más bien voy a continuar tu análisis, lo voy a profundizar en algunos aspectos. Contarle a nuestro auditorio que hay 3 proyectos para poder instalar laboratorios o producción de vacunas en Chile. Uno de la Universidad Católica con Sinovac, donde se pretende instalar un laboratorio para abastecer a toda una red latinoamericana de vacunas, no solamente de COVID. La Universidad de Chile con la Asociación de Industriales de Laboratorios Farmacéuticos, que también pretenden instalar un centro que se llamaría Centro de Producción de Vacunas. Y además está el proyecto de distintas universidades que incluyen la Católica y la Chile para instalar en el desierto de Atacama un proyecto que se llamaría Desert Basin Laboratory. Y decirte algunas cosas con respecto a estos 3 proyectos que suenan muy bien, bienvenidos, pero el puro hecho, y esto siguiendo la línea de la crítica que se hacía que hace 40 años Chile producía vacunas y que ahora somos importadores simplemente, bueno, somos importadores de prácticamente todo, así que no nos debiera extrañar que importamos vacunas, y a pesar de eso, no fue una limitante para ser uno de los países que más vacunas tiene y que más rápido ha vacunado a la población. Entonces decir que primero, que se instala un laboratorio de vacuna acá no significa que van a haber muchos científicos ni que van a haber muchas patentes, lo que significa que se va a producir vacuna. Y no necesariamente que vamos a aumentar la capacidad científica de descubrir vacunas. Por supuesto que la colaboración siempre ayuda, pero dependiendo de cómo se haga, dependiendo de los acuerdos, todavía no está el contenido de los acuerdos de las universidades con los laboratorios, no sabemos cuánto de verdad van a necesitar de científicos chilenos o van a trabajar científicos chinos en el caso de Sinovac. Entonces, también puede ser que se instale un laboratorio y que sea simplemente una producción, así como se podría instalar una empresa de ropa. Pero digamos, si así funcionan las cosas ahora, eso es lo que no entienden estos críticos, de que el marco nacional ya no tiene sentido. ¿Qué importa que un científico chileno está dentro de nuestras fronteras trabajando o está en la Universidad Stanford o en China? Si esto es un aparato mundial, eso creen que el país va a estar, no sé, pues va a tener más prestigio, va a ser más rico, va a ser mejor en algún sentido, porque un científico que nació en Chile esté trabajando aquí en la calle, en la calle Moneda con huérfanos. No, pues eso es una tontería. Eso es gente que se quedó pegada en concepciones, como te digo, de Estado Nacional y del mundo dentro de la frontera, entonces generemos más científicos aquí y hagamos cosas acá. Eso ya no tiene mucho sentido. Eso es una cosa nostálgica absurda. Es como que plantearan, como dije ayer, que empecemos otra vez a armar citronetas acá, pues bueno, o sea, claro. Es una tontería. La cuestión la cuestión para un Estado es que produce otras cosas que el mundo compra y gracias a eso tiene plata para comprar lo que necesita, como hicimos con las vacunas. Sí, eso claro. Es todo. Ahora, si tú me dices que se van a instalar laboratorios en Chile que van a venderle al resto de América Latina, porque tienen que ser a escala, entonces resulta que nos estamos escapando, como dijo uno de estos críticos, de la pulpería que vende y compra. Sí, pues vamos a estar en lo mismo, solo que la pulpería ahora va a estar vendiendo vacunas en vez de estar vendiendo, qué sé yo, zanahoria, pero es lo mismo, o sea, así funciona la cuestión. Claro, ahora, siempre va a ser beneficioso que se instale un laboratorio, así como que se instale una empresa, sí, pero no desde el punto que lo plantean los críticos de decir, no producimos vacunas. Ahora, si vamos a producir patentes, bienvenido sea, y si vamos a tener nuevos descubrimientos, bienvenido sea, y sí creo que nos podría dar un upgrade. Ahora, déjame acompañarte tu análisis, porque creo que es el ejemplo perfecto de que no necesariamente por producir vacunas eso significa que es un éxito en tu sistema de políticas públicas. Mira India. India es el mayor productor de vacunas del mundo. No solamente tiene vacunas que compró con respecto al COVID, sino que está produciendo una vacuna propia COVID. Y tú sabes por qué esta segunda ola que le pegó a todo el mundo por lo demás, lo pillaron sin dosis de vacuna. ¿Y por qué? Porque el gobierno no hizo el pedido correspondiente, porque se confió en que la segunda ola a ellos no le iba a pegar de esta manera, y no hizo el pedido de los volúmenes correspondientes a sus propios laboratorios. Entonces hay un tema de gestión. Mira la Unión Europea. Alemania
tiene los laboratorios más grandes del mundo en su territorio. Tiene el laboratorio Bayer, tiene el laboratorio Merck, y todo el proceso de inicio de vacunación en la Unión Europea ha sido totalmente ineficaz e ineficiente. Pfizer se produce en Inglaterra, pero también se produce en Bélgica. Entonces, tú puedes tener estas fábricas, tú puedes tener estos laboratorios, pero si tú eres ineficiente y no tienes visión o lo gestionas mal, no sacas nada. Entonces, efectivamente, la crítica de la manera en que la ponen de Chile o importa vacuna, la semántica y la manera o la connotación de lo que quieren decir está mal puesto. No entienden, simplemente no. Te digo, esto es una manera de pensar absolutamente anacrónica completamente. En el caso de la India también influyó el hecho de que no es lo mismo, expliqué la otra vez el tema de los números, no es lo mismo tener un problema con 5 millones de habitantes como Israel o 17 como Chile, a tenerlo en un país de 1.360 millones de habitantes. Claro. Es una cuestión de que tú no puedes, es logísticamente imposible que tú tengas en la misma proporción los recursos para enfrentar el problema a esos niveles poblacionales. Eso es simplemente imposible. No hay ningún país del mundo que pudiera tener, por ejemplo, un aparato de salud que estuviera todo el tiempo listo para cualquier cosa en la proporción para atender a 1.300 millones de personas a tiempo. Eso es imposible. Sencillamente es imposible. Es logísticamente imposible. Aunque dedicaras todos los recursos del país, aunque India dedicara todos sus recursos a eso, no podría tener suficientes hospitales para atender a 1.360 millones de seres humanos. Entonces, estas cosas, o como en un banco, si todo el mundo va al mismo tiempo a retirar sus fondos, el banco, digamos, no puede responder. Estas cosas de los números de repente no se entienden. Pero estas personas no entienden nada y siguen creyendo que porque un país tiene un científico trabajando adentro, en un laboratorio que a lo mejor es del Estado, que funciona como las pelotas y donde se producen toda clase de situaciones de corrupción, de ineficiencia, de despilfarro, pero ese país por esa sola razón está en mejores condiciones. Qué tonto eso. ¿Qué pasaría? Bueno, lo que dices tú de India, ¿qué sacaban con tener los laboratorios ahí? Sí, el tema es gestión. Aquí hubo buena gestión y se trajeron las vacunas. En otras partes no hubo buena gestión, aunque tenían los laboratorios en casa, y mira tú. Bueno. Y tú sabes que con el escándalo de las cifras de India, y digo el escándalo porque la prensa lo pone como las cifras se dispararon, siguen teniendo la misma letalidad proporcional que tiene el resto de los países, 1.7, y la mortalidad tampoco le ha subido. Entonces, que los contagios diarios, que 17 millones, tienen 17 millones recuperados, 226.000 muertos, en una población de casi 1.400 millones de personas, la mortalidad y la letalidad es el mismo promedio del resto de los países. Pero ahora, es cuestión de ver las curvas, son todas iguales. Son todas iguales. Son todas iguales. Prácticamente de los países que informan. Déjame darte el último tema que va a ser noticia mañana para nosotros y hoy que tiene que ver con las patentes. 20 minutos. Un minuto para contarles de KM Millas, para que ustedes entren en ese sitio, kmmillas.cl, que está aquí a mi derecha, y los kilómetros que tienen acumulados, o millas, como dicen todavía en el mundo anglosajón, que sigue con el sistema imperial de medida, que es totalmente irracional, pero están pegados con eso. Millas. Vaya a kmmillas.cl y venda sus millas, conviértalas en plata, en vez de tenerlas ahí flotando en la nada. Ajedrez, amigos, amigas, la distribución está funcionando bien. ¿Para qué les digo los beneficios del ajedrez para los jóvenes, para los niños, para todo el mundo? Aquí están los productos, entren a espacioajedrez.com, pronto les va a tener unas novedades muy interesantes, Pablo, relativas a cursos, está en eso, pero mientras tanto vayan comprando lo que se necesita, el tablero, las piezas, el reloj digital, todo en ajedrez.com, espacioajedrez.com, y no olvidéis, hermanos en Cristo, no sé por qué digo eso si yo no soy cristiano. Miclimo.com para que ustedes tengan el mejor clima en su casa, sí, soy cristiano, en su casa, en su oficina, en todas partes. Una empresa que ha sido premiada por su innovación y que está en este momento todavía con una promoción que se llama Outlet Climo en la región metropolitana y en la quinta región. Amigos, amigas, mientras antes llamen a miclimo.com, antes van a tener esto y van a disfrutar en el invierno que ya se nos viene encima, van a disfrutar el clima que usted quiera dentro de su casa, aunque afuera se esté
lloviendo, si es que llueve. Todavía estoy esperando los 15 milímetros que anunció la Dirección Meteorológica. Hay que tener paciencia con los señores meteorólogos. Y eso, dígame, Nicola, ahora. Oye, sí, es que es interesante este tema que se está dando y se está desarrollando en la Organización Mundial de Comercio. Hay un aumento de la presión de algunos países hacia la Organización Mundial de Comercio para que se renuncie temporalmente al Acuerdo Internacional de Propiedad Intelectual con respecto a las patentes de las vacunas del COVID. Por supuesto que Estados Unidos, Inglaterra, la Unión Europea, dicen que no, porque afecta a sus laboratorios, a Pfizer, a Moderna, y dicen que esto es no cumplir los acuerdos que hace ya décadas que rigen el comercio internacional. India y Sudáfrica, que podrían producir, dicen que deberían liberarlos por lo menos temporalmente en este periodo de pandemia. Y hoy se reunió la máxima autoridad de la OMC, que es el Consejo General, y a pesar de que Estados Unidos, y son dos cosas interesantes, a pesar de que Estados Unidos venía diciendo que no, al parecer Biden había cambiado su postura y cedió ante las presiones de un grupo más de izquierda de los demócratas, y ya Estados Unidos anunció que permitiría liberar las patentes de las vacunas que ellos estaban protegiendo. Entonces, algunos analistas ya lo veían como un triunfo del ala izquierda demócrata, porque la OMC, sin el apoyo de Estados Unidos, o con el apoyo de Estados Unidos, tiene el 50% ya ganado. Y en segundo lugar, dice que lo más probable es que la OMC presione para que se liberen las patentes, porque en todo este tiempo durante la pandemia, si ustedes se han fijado, la OMC no ha tenido ningún rol, no ha tenido ninguna participación. Incluso al principio de la pandemia, cuando el comercio internacional se vio afectado por aviones secuestrados por los insumos médicos, ¿se acuerdan? Por confiscación de algunos países, por la prohibición de exportar insumos médicos, algo que va completamente en contra de las reglas que la Organización Mundial de Comercio ha tenido y ha imperado durante todos estos años de libre mercado. Entonces, decían que este es el minuto de fama del OMC para meterse también al lado de la Organización Mundial de la Salud y decir, yo también existo, y tener algún tipo de rol, algún tipo de función durante la pandemia, y al parecer varios proyectan que efectivamente se van a liberalizar las patentes. Bueno, yo no sé si eso va a cambiar mucho las cosas, porque al final de cuentas el punto de la vacuna es la fabricación de la vacuna, no tanto las patentes que hay. Bueno, no sé, dejémoslo, veamos qué pasa con eso. Estamos terminando el programa, estimados amigos, hemos estado 1 hora y no queremos abusar de su paciencia. Ya es suficiente. Así es que les agradecemos vuestra asistencia a este programa. Les agradezco aquellos que nos apoyan. Agradezco a todo el mundo. Soy un hombre agradecido. Soy un hombre que le doy gracias al Señor. Sigo siendo cristiano a pesar de que no creo en nada, pero como me bautizaron, comulgué, llevaba misa, ayudé en misa y todo lo demás, soy cristiano al final de cuentas. Un cristiano ateo, eso sí, es una variante nueva. Voy a fundar una iglesia de los cristianos sin Dios. ¿Variante contagiosa o no? Sí. ¿Ah? La variante contagiosa. No, yo no proselitizo a nadie. Pero si quieren entrar a mi iglesia tienen que pagar. Esta cuestión no es gratis. Ya, y eso sería todo, estimado amigo. Nos estamos viendo mañana.